La pobreza, la falta de educación sanitaria y las malas condiciones ambientales favorecen la diseminación de las geohelmintiasis. Estas condiciones usualmente se presentan en países tropicales donde las características climáticas, como el suelo húmedo y cálido, favorecen la incubación de los huevos de estos parásitos. El hábito de defecar en el suelo, que es común entre la gente pobre del campo y de las ciudades, genera una intensa contaminación del medio ambiente. El ciclo de transmisión de la parasitosis y el mantenimiento de la endemia se desarrollan fundamentalmente en el domicilio y en el peridomicilio contaminados con las heces de los individuos infectados, principalmente de los niños que viven allí. El suelo húmedo y sombreado es muy favorable para el desarrollo de los huevos de estas parasitosis. En el caso de la ascariasis, principalmente el suelo arcilloso. Recordemos que en la epidemiología de las enfermedades parasitarias vamos a estudiar los factores epidemiológicos primarios que constituyen la cadena epidemiológica, en la que vamos a tener un eslabón A, que va a ser el reservorio o fuente de infección primaria, un eslabón B, que va a ser el mecanismo de transmisión, y un eslabón C, que va a ser el hospedador susceptible. En cuanto al reservorio o fuente de infección primaria, vamos a estudiar si este es un humano. En ese caso estaríamos hablando de una antroponosis, o si es un animal. En este caso sería una zoonosis, la parasitosis. También pudiera haber un reservorio que no esté constituido por un ser vivo, o sea, un reservorio inerte, pero normalmente esto no ocurre en parasitología, puesto que estudiamos parásitos que dependen de un ser vivo para sobrevivir. Con respecto al mecanismo de transmisión, recordemos que vamos a estudiar aspectos como la forma de eliminación del parásito, la vía de eliminación o puerta de salida de este del organismo del hospedador, en el caso en el que cumpla parte de su ciclo fuera del hospedador. Vamos a estudiar también el medio de eliminación o el sustrato por el que esa forma evolutiva sale del hospedador, el medio de evolución o el sustrato en el medio ambiente en el que el parásito evoluciona, la forma infectante con la que el parásito infecta al hospedador, el medio de penetración, que vendría a ser el sustrato por medio del cual el parásito penetra en el hospedador, y la vía de penetración o puerta de entrada, que viene a constituir la parte del hospedador por la cual el parásito penetra. Con respecto al hospedador susceptible, este va a constituir cualquier persona no infectada que pueda entrar en contacto con el parásito y se infecte. Con respecto a los factores epidemiológicos secundarios, tenemos que vamos a estudiar las características de cada elemento en cada eslabón de la cadena epidemiológica. Y con respecto a los factores epidemiológicos terciarios, vamos a estudiar el medio físico, biológico y social que rodea a cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica. Con respecto a la prevención y el control de estas parasitosis o la profilaxis, tenemos que podemos actuar a nivel de cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica. A nivel del eslabón A, que es el reservorio o fuente de infección primaria, si el reservorio o fuente de infección primaria es un humano, podemos aplicar tratamiento individual o en masa, y si el reservorio es un animal, también podemos aplicar tratamiento individual o en masa o considerar la eliminación de los animales infectados. Con respecto al eslabón B o mecanismo de transmisión, generalmente es el eslabón más accesible y se puede
actuar en uno o más de los elementos. Con respecto al eslabón C u hospedador susceptible, tenemos que la principal medida que debemos aplicar es evitar el contacto con los medios de transmisión o de penetración del parásito. Con respecto a la ascariasis, dentro de los factores epidemiológicos primarios, el eslabón A lo va a constituir el humano. El hombre es el único reservorio de esta parasitosis, siendo la población infantil en edades escolar y preescolar la más afectada y por lo tanto la que promueve una mayor contaminación del medio. La mayor incidencia de esta parasitosis en los niños es debida al hecho de que se exponen más frecuentemente al contacto con los huevos en el suelo contaminado debido a que juegan en el suelo y a que tienen hábitos higiénicos más precarios que los adultos. Dentro de este grupo se ven más afectados los niños de clases económicamente más desfavorecidas, especialmente si el número de miembros de la familia es alto. Las principales medidas de prevención y control a nivel de este eslabón son el tratamiento individual, privilegiar a aquellos individuos que albergan altas cargas parasitarias, acumuladores de parásitos o wormy persons, y a las casas en las que hay una mayor frecuencia de infección o wormy houses. La situación epidemiológica puede diferir de una casa a otra, dentro de la misma localidad y dentro de la misma ubicación geográfica. Y el tratamiento en masa. Los programas de control de Ascaris y de otros geohelmintos tienen generalmente por objetivo el control y solo tardíamente la erradicación de estas parasitosis. El tratamiento de los grupos más parasitados incluye generalmente a los niños escolares y preescolares. Ellos son el objetivo más simple de organizar y más económico. Por razones logísticas, se prefieren esquemas de tratamiento con una dosis única vía oral, aun cuando la tasa de curación no se aproxime al ideal. En este caso, la repetición periódica del medicamento es indispensable. También es importante debido a que individuos no tratados siguen contaminando el suelo y las reinfecciones de los niños son frecuentes. Con respecto al eslabón B, encontramos que el mecanismo de transmisión es por suelos contaminados con heces. La forma parasitaria de eliminación, los huevos fértiles. La vía de eliminación va a ser el ano. El medio de eliminación, las heces. El medio de evolución, la tierra, principalmente arcillosa. La forma infectante, los huevos con larva en estadio 2 o L2. Gracias a sus capas gruesas e impermeables, los huevos de Ascaris resisten mucho la insolación y la desecación. En condiciones favorables, permanecen infectantes no solo por varios meses. Según ciertos autores, algunos huevos se mantienen viables por un año o más. Las temperaturas bajas no los afectan. Sin embargo, el calor a 50 grados centígrados los mata en 45 minutos. El medio de transmisión es la tierra. La fuente más común de infección son los alimentos, el agua y las manos sucias con tierra. La vía de penetración o puerta de entrada es la boca. Las manos sucias o la suciedad entre las uñas o los alimentos contaminados por las manos que tocaron el suelo, las frutas y verduras crudas de huertas
abonadas con heces humanas o incluso agua o alimentos contaminados por el polvo que ha sido esparcido por el viento, son los principales vehículos que llevan a la boca los huevos de los parásitos, asegurando su ingestión por las personas. Con respecto a las medidas de prevención y control a nivel de este eslabón, tenemos que evitar la contaminación de los suelos con las excretas humanas, por lo que se requiere una buena disposición de excretas y evitar el uso de las heces humanas como fertilizante de los suelos de cultivo. En recientes investigaciones se explica el uso potencial de los excrementos humanos como fertilizante en campos agrícolas, lo que puede ser un incentivo para que las personas recolecten y traten los lodos fecales. Varios países como el Reino Unido, Suecia, Australia y los Estados Unidos crearon ya esquemas específicos de certificación para mejorar la percepción pública de estos fertilizantes orgánicos. Sin embargo, muchos huevos resisten las técnicas habituales de tratamiento de aguas servidas y son encontrados vivos en los efluentes lanzados en los ríos y en los lodos secos empleados como abono incluso 6 meses después. Como en otras geohelmintiasis, también son importantes las medidas higiénicas en la producción, transporte y consumo de alimentos. Igualmente el suministro de agua potable para consumo humano, puesto que esto mejora la higiene de los alimentos y también favorece una buena disposición de excretas. Con respecto a los factores epidemiológicos secundarios del eslabón C u hospedador susceptible, los niños son los más afectados. Sin embargo, se ha observado que esta parasitosis se presenta desde muy temprana edad y tiende a persistir con frecuencia en los adultos. El nivel social y económico, en este caso, las personas de mayor riesgo tienen un nivel social y económico más bajo y la cultura a la que pertenecen, y los campesinos y grupos indígenas tienen un mayor riesgo de estar en contacto con suelos infectados. Con respecto a la prevención y el control a nivel de este eslabón, las principales medidas que podemos aplicar para evitar el contacto de las personas no infectadas con el parásito son dar educación sanitaria y, en la medida de lo posible, mejorar las condiciones de vida del hospedador susceptible. Sin embargo, esto va a estar condicionado a los valores culturales de estas personas, puesto que en muchas culturas no se aprecian las parasitosis como un verdadero problema o son muy difíciles de lograr condiciones de vida diferentes a las que ellos tienen dentro de su cultura. Esta parasitosis está ampliamente distribuida en el mundo, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales, donde las condiciones sanitarias sean deficientes. Para el 2015 se estimaba 762 millones de personas infectadas en el mundo con el Ascaris lumbricoides. Para el 2013 se estimaban entre 1.8 y 10 millones de años de vida perdidos por la discapacidad generada por esta parasitosis. Para el año 2019 se estimaba en cerca de 500 millones de personas las infectadas en el mundo por esta parasitosis. También hubo una reducción significativa en el número de años de vida perdidos por discapacidad, el cual para el 2019 fue estimado en 754.000. Esta reducción en la prevalencia de esta parasitosis y en general
en la prevalencia de las helmintiasis transmitidas por el suelo es debida en parte a la campaña llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud, en la cual se ha venido haciendo tratamiento preventivo en niños escolares y preescolares, al igual que se han hecho jornadas de educación sanitaria y se ha hecho un esfuerzo para sensibilizar a la población y a los gobiernos sobre la necesidad de invertir en el saneamiento ambiental y mejorar la infraestructura sanitaria. Sin embargo, esta reducción se ha producido principalmente en los países de renta media alta y la carga de la enfermedad se ha concentrado en los países de renta baja y media baja. Es difícil estimar la cifra de mortalidad debidas a ella. Según algunos estudios, tendríamos para Venezuela una prevalencia de entre el 10 y el 20% para esta parasitosis. Igualmente, tendríamos entre 16 y 70 años de vida perdidos por la discapacidad generada por esta parasitosis. No existe una distribución geográfica particular para esta parasitosis. Sin embargo, sabemos que tiende a distribuirse con mayor frecuencia a nivel rural, en zonas con deficiencia sanitaria, en las que se han encontrado prevalencias puntuales de hasta 30%. Generalmente predomina en sitios con suelo arcilloso. Para el período de 1947 a 1960, estudios realizados en comunidades rurales menores de 5.000 habitantes obtuvieron una prevalencia del 59.6% con el método de Stoll. Para el período de 1989 a 1992, estudios realizados en 100 municipalidades rurales con el método de Cato-Katz obtuvieron una prevalencia de 26.8% en promedio, con una máxima de 63% para la municipalidad de Punta de Piedra en el estado Sucre. En algunos estudios puntuales se obtuvo una prevalencia de 37% en el caserío El 25 del estado Carabobo, una prevalencia del 17% en comunidades indígenas Yanomami en el Amazonas y una prevalencia del 28% en comunidades indígenas Guarao en el delta del Orinoco. En el estudio hecho para Fundacredesa con el método MIF en la región centro-norte costera en el periodo 2007 a 2010, se encontró una prevalencia de 5.3% en la población urbana. Observamos que en la segunda mitad del siglo pasado hubo una drástica reducción en la prevalencia de esta parasitosis y en general de las geohelmintiasis en el país. Como ha ocurrido en otros países en los que la prevalencia se ha reducido, el principal factor que ha influido ha sido el desarrollo nacional y la urbanización del país. Esto ha permitido una mayor cobertura en los servicios sanitarios y que haya un mayor aprecio por los aspectos higiénicos. También han influido una mayor escolaridad y los patrones culturales difundidos por los medios de comunicación. El organismo de control para esta parasitosis es el Programa de Control de Parasitosis Intestinales y Esquistosomiasis de la Dirección General de Salud Ambiental, que se encuentra ubicada en Maracay, adscrita al Ministerio de Salud. Este programa se encarga de el diagnóstico de la geohelmintiasis en escolares, de la administración periódica de antihelmínticos, albendazol o mebendazol, y del componente educativo para la salud.